el Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Hay tantas historias de hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que tuvieron un encuentro genuino con Jesucristo. Uno de ellos es Adoniram Judson. Y al leer su biografía, todo lo que él hizo me impactó. Él fue el primer misionero de Estados Unidos y viajó a Birmania. Fue un hombre perseguido, encarcelado y torturado de una manera muy impresionante, pero sobrevivió. Pero para que Adoniram Judson pudiera ser usado por Dios, fue necesario que primero tuviera un encuentro genuino con Jesucristo. Él nació y creció en un hogar donde conocían y amaban al Señor, pero al entrar a la universidad, abandonó lo que él conocía del Señor. Se alejó totalmente de Dios y se hizo ateo. Sus compañeros huían de él porque estorbaba a los cristianos, haciéndoles perder su fe. Él llegó a tener un gran amigo que se llamaba Jacobo Eames. Además de compartir su cuarto, los dos eran ateos. No creían en Dios y mucho menos en el infierno. Tenían las mismas ideas y al salir de la universidad, cegados por sus creencias, cada uno corrió en pos de sus anhelos. Adoniram decidió viajar a Nueva York para estudiar teatro. Ahí trabó amistades con vagabundos, jugadores y todo tipo de personas de baja calaña. Al estar en busca del sueño neoyorquino, pudo ver cómo sus expectativas se diluían rápidamente. Un día decidió regresar a su casa en la noche y en el camino iba tan cansado que decidió descansar en la posada de un pueblito donde nunca había estado antes. La única habitación disponible estaba al lado de la habitación de un joven que estaba muy enfermo, a punto de morir, dando gritos y maldiciendo. Esa noche Adoniram no podía dormir, escuchando los lamentos y quejas del enfermo. Debido a su cansancio, ya muy avanzada la noche, logró dormir un poco. A la mañana siguiente, al preguntar por la salud del joven, le informaron que había muerto al amanecer. Adoniram preguntó por su nombre, a lo que le respondieron, se llamaba Jacobo Eames. El corazón de Adoniram dio un vuelco, pues se trataba de su gran amigo de la universidad. La primera cosa que se le vino a la mente fue, él no creía en Dios, él no era salvo, él está en el infierno. Y al salir del hotel y montar su caballo, en cada galopar, las palabras que venían a su mente eran muerte, infierno, muerte, infierno, muerte, infierno, hasta que Adoniram no pudo más. Bajó de su caballo y entregó su vida al Señor. A pesar de que él había oído de Dios desde su temprana edad, fue hasta este momento que Adoniram tuvo un encuentro genuino con Dios y su vida fue transformada. Buenas noches, hermanos y amigos, los saluda su anfitrión José Ordóñez y como ya han escuchado, hoy tengo el gusto de estar acompañado por una pareja ya conocida por los oyentes de Eleva tu Visión. Se trata de los esposos Elizabeth y Gabriel Beltrán. Ellos pastorean en Sazamulco, Guerrero, México. Hermana Elizabeth, hermano Gabriel, bienvenidos otra vez a Eleva tu Visión. Gracias, hermano. Qué privilegio poder estar aquí con usted. Y vamos a entrar de lleno en el ejemplo que tú mencionabas. Adoniram Judson fue uno de los misioneros más famosos y connotados. Y yo no sabía que él había nacido en un hogar cristiano. Sin embargo, habiendo nacido en un hogar cristiano, pero él requirió de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Así es. Era muy necesario para los planes que el Señor tenía para Adoniram. Era necesario que él tuviera un encuentro personal
con el Señor. Y de eso es lo que quieren compartirnos hoy, de la salvación o de encontrarnos con Cristo. ¿Cuál sería el tema amplio y general que van a compartirnos? Pues por así decirlo, se abarcarían los dos puntos. Un encuentro genuino tanto para inconversos, pero también para hijos de padres cristianos. Es lo que el Señor busca en cada uno de los seres humanos. Bueno, mira, creo que sí es muy importante que ustedes, bueno, que entre los tres hagamos ver esta necesidad, porque muchas familias escuchan este programa, familias con hijos, con niños, con jóvenes que quizás desde que nacieron estaban en un hogar cristiano y como que vivir a la sombra de padres y de hermanos mayores que conocen a Dios, todas las mañanas, todas las noches se presentan delante del Señor en un tiempo devocional, asisten a la iglesia todos los cultos, ahí están fielmente, pero también necesitan encontrarse con Cristo de manera personal. Así es. Entonces, Elizabeth, Gabriel, por favor, adelante con esto que están compartiendo. Pues sí, mire, en este tiempo cada ser humano busca algo que lo sacie, algo que lo llene, pero lo que sin duda cada persona necesita es tener un encuentro genuino con el Señor, donde conocerá su amor y la benignidad de Dios. Y quisiera leer 1 de Juan 4:14. 1 de Juan 4:14, ¿qué nos dice? Es como quien dice el testimonio de cada uno de los que han tenido ese encuentro. Dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mira, esto lo escribió el apóstol Juan. Y él, obviamente, él sí había estado al lado del Señor Jesús durante esos 3 años y medio de ministerio del Señor Jesús. Entonces él bien podía decir, y nosotros hemos visto y testificamos. Pero cuando él dice, y todo aquel que confiese, o sea, ya está extendiendo esa experiencia a todos los demás, que no estuvimos vivos en ese tiempo, pero es para todos. Sí, exactamente. Yo me imagino a Juan diciendo, este es mi testimonio. Yo lo he conocido, pero quiero que otros lo conozcan. Y yo creo que es el anhelo de todos aquellos que lo hemos conocido, porque ese es mi anhelo, es mi testimonio. Yo lo he conocido, yo he conocido a mi Salvador, pero yo quiero que otros lo conozcan también. Pues mira, Elizabeth, creo que es la carga que tenía Adoniram Hudson también. O sea, él mismo sabía que estaba alejado, pero él no estaba moribundo. Cuando oía que había un hombre moribundo a su lado y que era obvio que se iba a ir al infierno, ahí fue que le entró la carga. Y yo sé cuál es la respuesta, yo sé cuál es la solución para su vida, pero yo mismo no la tengo en mí. Exactamente. Era lo contradictorio, ¿verdad? El Espíritu Santo sin duda ahí estaba obrando en el corazón de Adoniram Hudson, pero algo bien bonito que estaba pasando ahí era también que se estaba manifestando la benignidad de Dios. Así es. En estos días hemos estado memorizando en el concurso bíblico que tenemos como iglesias el libro de Romanos, y en ese libro de Romanos encontramos tantas joyas tan preciosas. ¿Te acuerdas, amor, de algunos versículos de ese libro de Romanos tan preciosos? Sí, por ejemplo, tenemos el capítulo 3 en el versículo 23 de Romanos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También el capítulo 5, el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Así es, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios anhela tener comunión con cada ser humano, pero necesitamos ser atraídos por él. En Romanos 2, en el versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, de parte de Dios es ese acercamiento
para que nosotros respondamos a ese acercamiento y experimentemos ese encuentro genuino que están diciendo. Así es, somos atraídos por su benignidad. Es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Ajá. Ahora, lo que leían primero en Romanos 3:23 es que todos los seres humanos hemos nacido con la naturaleza de pecado en nuestro corazón. Exactamente. En otras palabras, aún naciendo en un hogar cristiano, nuestros hijos, nuestros jóvenes necesitan llegar a esa realización. Yo soy pecador y necesito la salvación de parte del Señor Jesucristo. Exactamente, cada uno. Y es impresionante y es algo bien precioso como cuando uno llega a ese arrepentimiento puede sentir la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, como dice ahí en Romanos. Y pues quisiera que veamos la vida de algunos personajes que vienen en la Biblia, pero también hay vidas en la historia que tuvieron un encuentro genuino con el Señor. Y quisiera que empezáramos viendo 2 personajes en la Biblia. Le voy a pedir a mi esposo si él puede hablarnos acerca de Jacob y de Isaías, encuentros que tuvieron ellos. Claro que sí, la vida de Jacob la encontramos en Génesis, por ejemplo en el capítulo 25. Ahí, bueno, antes de entrar a detalle con esto, sabemos que el nombre de Jacob significa torcido, engañador, suplantador. Pero te das cuenta, quizás alguno de nuestros oyentes no capta eso, de que el nombre significa tal cosa. En hebreo y en otros idiomas también, pero en el idioma bíblico hebreo, es que esa palabra es exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que su padre se refería a él, le estaba diciendo, ¡hey, suplantador, ven! Así es. No era un apodo. Así es. No era un sobrenombre, sino que ese era su nombre. Así es. Y vemos en las Escrituras que ese nombre reflejaba su carácter, su persona. Sí, era una descripción exacta de su vida. Él había engañado a su padre con el fin de obtener la bendición de la primogenitura. Él era un hombre en realidad que tenía esto como característica, el engaño. Y en Génesis 28 encontramos en la vida de Jacob que, bueno, él conocía a Dios, el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, pero lo que él necesitaba era conocer él mismo de manera personal al Señor, a su Dios, que él fuera su Dios, tener un encuentro genuino con Dios. Sí, y de hecho vemos algunos pasajes, en este momento yo no lo tengo apuntado, pero en algunos pasajes, algunos hijos o nietos o bisnietos de estos patriarcas escuchaban de parte de Dios, yo soy el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac tu padre, el Dios de Jacob tu padre, pero tenía que llegar el punto en donde Dios pudiera decirle, yo soy Jehová tu Dios. Así es, y que ellos tuvieran la convicción de que ese Dios era su Dios. Exacto, o sea, era la experiencia personal que requerían tener. Así es, no solamente el Dios de mis padres. Yo nací en un hogar cristiano, mas sin embargo, llegó el momento en el cual yo tuve que tomar esa decisión también, de recibir a Cristo en mi corazón y tener ese encuentro personal con Dios. Igual fue el caso de mi persona. Elizabeth, cuando tú naciste, ¿tu hogar era cristiano? Conocíamos algo acerca del Señor, pero ya hasta la edad de 17 años fue cuando tuve ese encuentro genuino con el Señor, pero sí conocíamos del Señor. Y tenías un corazón que se inclinaba hacia las cosas de Dios. Sí. Pero necesitabas ese encuentro. Exactamente, lo necesitaba ese encuentro. Pero, a ver, Gabriel, perdón, estabas describiendo a Jacob. Sigue con Jacob. Sí, aquí en el capítulo 28 de Génesis, en el versículo 12, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti,
y a tu descendencia. Mira, yo no había visto que esto estaba en las notas, pero estás hablando de que era el Dios de Abraham y de Isaac. Así es. Ajá, o sea, el abuelo y el padre. Así es. Y en el versículo 20 de ese mismo capítulo dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y aquí mismo vemos también ese primer encuentro que Jacob tuvo, y desde ahí su vida fue transformada. Él empezó a vivir de manera distinta a como había vivido antes. Amén, amén. Pero decías que había dos personajes, dos ilustraciones o personajes ilustrados en la Biblia. ¿Quién es el segundo? El segundo es Isaías. Este hombre era un profeta de Dios, reconocido. Podemos decirlo así, un profeta de talla internacional, un hombre de Dios. Y a pesar de ser profeta y de que amaba a Dios, necesitó tener un encuentro con Dios para poder responder al llamado de Dios. Amén. En el capítulo 6 de Isaías, en el versículo 5. Isaías capítulo 6. Bueno, este es uno de los capítulos más famosos en Isaías. El versículo 5, ¿me permites leerlo? Dice: sí. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, o sea, y era un profeta, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y todo esto sucedió después de un encuentro con la gloria manifiesta de Dios. Así es. En el versículo 8 él escucha la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces ahí Isaías respondió: yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Pero quiero retroceder un poco, porque ¿qué sucedió cuando él dijo, ay de mí? Voló hacia mí uno de los serafines, dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, o sea, un encuentro con Dios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese encuentro con Dios, pero no estamos hablando de un encuentro para salvación. O sea, no es el nuevo nacimiento, que es lo que sí veíamos anteriormente, Adoniram Hudson en Jacob. Ajá. Aquí ya es alguien nacido de nuevo, un profeta, un siervo de Dios, pero que seguía necesitando encuentros genuinos con Dios. Así es. Sí, que sin duda cada uno de nosotros como cristianos lo necesitamos. Aquí podemos mencionar que cuando Dios tiene un llamado para alguno de sus hijos, la mayoría de las veces aquellos que son llamados se sienten indignos, reconocen su incapacidad, y muchas veces para esos llamados es necesario tener un encuentro genuino con el Señor. Amén. Aquí vemos que Isaías había tenido ese encuentro y después estuvo dispuesto a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero fíjate, Elizabeth, solo déjame interrumpirte esto, porque lo importante de esos encuentros es que te revisten de humildad. Así es. Porque tú te das cuenta de que eres incapaz para realizar la labor que el Señor pide de ti. Sí, yo me recordaba cuando, en nuestro caso, cuando nosotros fuimos llamados a pastorear allá en el lugar en el que nos encontramos. Sazamulco Guerrero. En Sazamulco Guerrero, muy valientes, nosotros dijimos sí. Respondimos que sí, pero después algo sucedió. ¿Podrías tú contar, amor, lo que sucedió después? Sí, en realidad respondimos que sí porque es nuestro anhelo hacer la voluntad de Dios. Pero al ir y conocer, teníamos miedo. Nosotros siempre hemos querido hacer la voluntad de Dios, sin embargo, somos conscientes de nuestra incapacidad, y hasta la fecha somos conscientes de nuestra incapacidad. Y en aquella ocasión íbamos con expectativa, íbamos contentos, pero sabíamos que era una gran responsabilidad la que vendría sobre nosotros. La primera vez que fuimos a ese viaje fue un viaje de reconocimiento. Para estudiar cómo estaba el lugar, cuáles eran las circunstancias en que irían. Así es. Y una vez que llegamos al lugar físico, nos llenamos de temor.
Como decimos aquí en México, les cayó el 20. Sí. Así es. Sabíamos que vendrían luchas. También llegamos en la época de más calor, más caliente en el año, quizá unos 42, 45 grados. Estaba todo seco. El paisaje no era muy alentador. Aún el ganado era flaco. Yo recuerdo todo eso. Y ese primer viaje, cuando fuimos al pueblo, nosotros regresamos al hotel en la ciudad. ¿En Iguala? Así es. Ajá. Y yo recuerdo que volteé a ver a mi esposa. Y Mejor Iguala, dijeron. No. yo volteé a ver a mi esposa y la vi y ella estaba haciendo gestos en su cara como cuando un niño chiquito está haciendo pucheros. ¿Y eso? Y le dije, ¿qué pasó, amor? Me había impresionado el panorama, el lugar, era algo que me había impresionado mucho. Y sí, tuve temor, dije, ay, Señor, ¿a dónde venimos? Le dije, amor, ¿tienes miedo? Y ella solamente con su cabeza sintió y me dijo, sí. Y yo le dije, yo también. Pero le pregunté, ¿pero queremos hacer la voluntad de Dios? Y ella me dijo, sí. Y hermano, en ese momento nosotros nos arrodillamos y comenzamos a pedirle a Dios. Y yo recuerdo que yo le dije estas palabras, y yo sé que fue un clamor del Espíritu. Le dije, Señor, un día tú diste tu vida por nosotros. Ahora permítenos a nosotros dar nuestra vida por ti. Y cayó la presencia de Dios, hermano. Como pocas veces hemos sentido nosotros. Fue un encuentro con Dios. Y hermano, de verdad, desde esa vez nosotros tenemos la convicción que ese encuentro con Dios ahí en ese lugar nos capacitó, nos llenó de gracia, de fuerza, y hasta el día de hoy nosotros estamos contentos y no hemos dudado de la voluntad de Dios. Eso no quita de que hay pruebas y que hay luchas, pero estamos conscientes de que el Señor está con nosotros. Pues mira, yo creo que es importante que veamos, como sucedió con Isaías, la capacitación, la implementación de la gracia de Dios después de un encuentro con Él. En el caso de Isaías, él se dio cuenta de su pecado, de su suciedad, por decirlo así. En el caso de ustedes, no fue por ese rumbo que el Espíritu los llevó, pero sí de que estaban inadecuados, pero necesitaban la gracia de Dios. Así es. Y creo que eso es lo importante. Los verdaderos siervos de Dios no llegan creyéndose que ellos son la solución a los problemas de esa ciudad, de esa colonia, de esa nación, sino que llegan diciendo, Señor, estamos en tus manos. Así es, tú hermano. puedes hacer maravillas. Así es. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros respondimos de inmediato que sí, cuando fuimos llamados, no fue que nos sintiéramos capaces, pero queríamos hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, fue a través de ese encuentro que nosotros recibimos la capacidad para estar en ese lugar. Entonces, estamos viendo hasta ahorita, para que no creamos que somos autosuficientes o que somos los mejores dotados, estamos viendo encuentros con Dios para salvación y encuentros con Dios para poder servir a Dios más adelante. Volveremos en un momentito. Ahorita solo escuchemos un himno que yo creo que va a ser de gran bendición. Amén. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión. Estamos con los esposos Elizabeth y Gabriel Beltrán. Y estamos viendo que todos necesitamos un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, sea para salvación o sea también para ser capacitados para servir al Señor. Hermana Elizabeth, ¿podrías darnos otros ejemplos? Porque comenzaste cubriendo la vida de Adoniram Hudson, pero en la Biblia hay otros ejemplos de personas que requerían de ese encuentro con el Señor Jesucristo, y qué sucedió con ellas y qué sucedió después. Ajá. Bueno, pues un ejemplo más que podríamos ver es el ejemplo de la mujer adúltera. Así se identifica en la Biblia. Aquí encontramos la historia de una mujer que vivía en pecado. A los ojos de los hombres, ella era lo peor. No tenía esperanza, pero ella tuvo un encuentro genuino con aquel que es nuestra esperanza, y su vida fue transformada debido a ese encuentro con Dios. Esta historia la vemos en el libro de Juan. En Juan, capítulo 8. En el capítulo 8. Uh-huh. Es algo impresionante, como dice que cuando esa mujer fue encontrada, fue sorprendida, dice, en el acto mismo de adulterio, lo que ella merecía era ser apedreada. O sea, no cabía duda de que sí había pecado, era pecadora. Sí, era Ajá. una mujer pecadora. Pero me gusta mucho esta historia porque vez tras vez el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo muestra, no importa cuán vil pecador seas, no Uh-huh. importa cuán vil tú te sientas. Una joven, una señorita, una mujer, como dicen, ¿verdad? De la calle, no importa Uh-huh. cuán vil se sienta esa persona. Él puede perdonar. Amén. Él puede Amén. limpiar. Y Amén. quisiera leer solamente algunos versículos. Dice en Juan 8:10, en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, amén. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ajá. Muchas veces nosotros hemos oído el versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Yo creo que muchos cristianos y aún personas que no son cristianos lo han oído o se lo saben. Que dice Creo que casi cada cristiano, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Ajá, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en una ocasión el versículo 17 tocó más profundamente mi corazón porque dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Yo O creo sea, que lo que sucedió con esa mujer pecadora Sí. del capítulo 8. Ujú. Ajá. ella sin duda era merecedora de castigo, Amén. era merecedora de morir, como cualquiera de nosotros en nuestra condición de pecado. Pero tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro Exactamente. con nuestro Salvador y no recibió condenación, no fue condenada. Recibió condenación. Es Y fíjate que es interesante en qué contexto, cuáles eran las circunstancias cuando Jesús dijo esto de Juan 3:16. Aquí él le está hablando a Nicodemo, un fariseo, connotado entre los fariseos, y Dios se encargaba de darle a Nicodemo el secreto, la respuesta para su vida. Él tenía hambre de Dios. Entonces Ajá. se acerca al Señor Jesucristo de noche, dice, y le pregunta así de una forma muy elocuente, con evasivas y eso. Y viene Jesús y le dice, tienes que tener un encuentro conmigo. exactamente. Te es necesario nacer Sí. de nuevo. ¿Y Sí. qué pasó con Nicodemo? Pues él se ha de haber sentido choqueado. Uy, pero yo esperaba que él me felicitara.
Y yo esperaba que él me diera palmaditas en la espalda. Muy buen fariseo, te felicito. No, pero creo que así tenemos que llegar nosotros con el Señor Jesucristo. Así Amén. es. Amén. Vamos a oír ahora también la historia de Pablo muy brevemente. Otro Sí. fariseo. Ajá. Ajá, era un hombre fariseo y su historia la encontramos en el libro de Hechos. Y aparece después de la muerte de Esteban, un fiel discípulo de Jesucristo. Ahí encontramos la historia de Saulo. Anteriormente él se llamaba Saulo. Él era un hombre que perseguía a los cristianos y él estaba decidido a acabar con ellos, pero tuvo un encuentro genuino con el Señor. Uh-huh. En Hechos capítulo 7. Ahí es donde empieza su historia, cuando él vio cómo apedrearon a Esteban. Después en el capítulo 8 vuelve a remarcar cómo Saulo persistía en perseguir a los cristianos, pero donde vemos ese encuentro que él tuvo es en el capítulo 9 del versículo 1 al 6. Hechos 9 del 1 al 6. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, hermano. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Exactamente, la vida de Pablo, ya cuando su nombre fue cambiado, también es una vida que impacta. Es una vida que ha traído mucha bendición a este mundo. Muchas de las epístolas, bueno, la mayoría de las epístolas que están en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Pero, sin embargo, él primero fue un hombre que perseguía a la iglesia. Y después él tuvo un encuentro genuino con el Señor. El Señor tenía unos planes preciosos para Saulo. Pero fue necesario que primero él tuviera un encuentro genuino con el Señor. Y era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, a ese primer fariseo. Le estaba diciendo: tú necesitas nacer de nuevo. Entonces viene Jesús y se le aparece a Saulo, dándole a él la misma oportunidad que tuvo Nicodemo. Exactamente. Y Saulo respondió. Sí. Saulo se rindió al Señor, y el Señor, como estabas bien diciendo, hizo maravillas a través de su vida. Amén. ¿Verdad? Ahora, volvemos a hablar acerca de gente grande e importante en los caminos del Señor. ¿Tienes ejemplos de personas un poquito más sencillas, tal vez más jóvenes, o que tal vez todavía no sepamos el resto de sus historias? Exactamente. Pero algún ejemplo para darle aliento a nuestros oyentes. O como diría alguien más, ¿verdad? Historias personas totalmente desconocidas, pero que allá en el cielo van a ser muy conocidas. Amén. Tengo la Amén. historia de dos niños. Bueno, una niña, su nombre lo tenemos aquí como Betsy. Y sea, no es una historia anónima. Betsy. No, y tenemos otra historia de un niño que recientemente escuchamos. Un niño de 7 años, hijo de pastores. Unos pastores muy amigos nuestros, que él tuvo un encuentro genuino con el Señor. ¿Quieres enviar saludos a esos pastores? Bueno, les enviamos saludos a los hermanos Bustamante, hermano Oscar y hermana Rebeca. Saludos hasta allá, amamos. hasta Texas. Claro, los amamos, es mi cuñado y la concuña, pero lo que pasa es que estábamos platicando precisamente de Betsy con los hermanos Beltrán, y van a escuchar nuestros oyentes que es una historia maravillosa, pero acababa yo hacía unas semanas de escuchar la historia del hijo de los hermanos Bustamante, Jacob. Cuenta primero lo de Jacob y después lo de Betsy, para que veamos qué lindo el Señor, cómo quiere tener encuentros personales con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Sí, bueno, pues
Jacob tiene 7 años. A él le tocó en una ocasión estar en una clase bíblica donde la maestra era su mamá. Él estuvo atento a la clase, pero parecía que nada había sucedido. Pues en las escuelas de verano... Eso iba a decir yo, era escuelas bíblicas de verano y hay juegos. Ajá. Hay recreación también. Sí, nosotros las hemos tenido y yo creo que muchas veces nosotros decimos, lo que a los niños les impacta ahí son los juegos y el convivir. Bueno, Jacob se divirtió mucho en las escuelas de verano y parecía que no había pasado nada. Pero ya cuando iba en camino a casa, él empezó a platicar con su mami y le empezó a decir cosas acerca de la clase y preguntas. Y yo me imagino como si su corazón estuviera ardiendo ahí con lo que él aparentemente no había sucedido nada, pero él había escuchado. Algo se había quedado ahí en su corazón. Y él empezó a hacerle preguntas a su mami, a explicarle cosas de lo que él había oído en la clase. Y él sabía que necesitaba algo. Y entre la plática, su mami se dio cuenta de que él necesitaba tener ese encuentro con el Señor. Y ella le dijo, Jacob, el Señor te está llamando. El Señor quiere tener un encuentro contigo. No dudes, Jacob, no te tardes en responder a ese llamado del Señor. ¿Quieres que te ayude, Jacob? ¿Quieres que oremos? Yo puedo orar contigo. ¿Cómo ves? Y Jacob le respondió, mami, mejor déjame orar a mí, yo solito en mi cuarto, y tú ora aquí en tu cuarto, mami, por favor. Dice que él se fue a su cuarto y empezó a buscar al Señor. Yo creo que fue una manera muy bonita, muy especial, porque dice que ya después de un ratito, él regresó con su mami y regresó, por así decirlo, radiante, bien alegre. Mami, me siento como nuevo, mami. Me siento... Es que no te puedo explicar, mami, lo que siento. Me siento un hombre nuevo. Me siento un hombre nuevo, mami. Los juegos me gustan mucho, mami, me gustan mucho. Pero me siento como nuevo. Dios me importa más que todo. Y como que yo creo él veía su casa, sus muebles y sus cosas, porque le decía, mi casa, mami, mi casa está bien bonita, mami, pero ya no me importa mi casa. Wow. Es que no te puedo explicar, mami. Me siento un hombre nuevo. Wow. Sin duda, Jacob tuvo un encuentro genuino con el Señor. Así es. Y estamos hablando de un niño de 7 años. Amén. Y queremos, parte del agradecimiento y los saludos a los hermanos Bustamante es que ellos nos llamaron esta noche para contarnos. Eso te lo dijo la hermana Rebeca directamente, ¿verdad? Sí. O sea, acaba de suceder hace unas semanas y ya está haciendo bendición en Eleva tu Visión. Qué lindo, qué lindo. Ahora, Betsy, bueno. Porque es un caso similar, con diferencias, pero cuenta la historia de Betsy, por favor. Bueno, quiero contarles el testimonio de Betsy. Ella fue una persona que vio la benignidad de Dios. Betsy, desde pequeña, escuchó acerca del Señor Jesucristo. Había asistido a la escuela dominical. Su madre, una mujer que amaba a Dios, al ver que cada uno de sus hijos, conforme iban creciendo, estaban escogiendo el camino del pecado, oraba a Dios pidiendo que los encontrara y les diera salvación. A la edad de 14 años, Betsy, al igual que sus hermanos mayores, fue atraída por el pecado. Mentía a sus padres y desobedecía a las órdenes de llegar temprano a casa. Transcurrieron 3 años donde Betsy caía más y más en el pecado y muchas veces recordaba clases bíblicas que la hacían tener temor por su condición. En otras ocasiones venía temor a su corazón al darse cuenta que su madre oraba por ella. Mas, sin embargo, ella seguía sumiéndose más y más en las garras del pecado. Una noche, una vez más, Betsy llegó tarde a su casa. Parecía ser un día como muchos otros en el cual ella se había salido con la suya de llegar tarde a casa. Ella intentó entrar sin hacer ruido, pero en cada paso que daba, la carga del pecado era más fuerte. No soy digna de entrar a este hogar, eran sus pensamientos.
Por fin Betsy logró entrar sin que nadie se diera cuenta. Se acostó en su cama con tal carga por sus pecados que la única pregunta que se repetía en su mente era: ¿qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará con mi vida? Por fin logró dormirse y en esa noche tuvo un sueño muy corto pero muy real. Betsy solo veía densas tinieblas a todo su alrededor y en su sueño vio un abismo profundo y de pronto empezó a ver cómo su cuerpo, su alma y todo su ser se deslizaban hacia ese abismo. Ella estaba viendo la respuesta a su pregunta: ¿qué pasará con mi vida? Estaba viendo lo que pasaría con su vida si ella no se arrepentía. Y en eso de lo profundo de su ser salió un clamor: ¡Señor, ayúdame! Y la respuesta de la benignidad de Dios fue vista en su sueño. Un rayo de luz atravesó ese gran abismo, salvando a Betsy de caer totalmente en ese abismo. Wow. Betsy fue confrontada con el fin que a ella le esperaba si ella seguía en ese camino de perdición. Al despertar, ella estaba segura de que algo había sucedido y decidió rendir su vida al Señor. Ella experimentó ese encuentro genuino con su Salvador. Ay, qué lindo, qué lindo. Entonces vemos cómo el Señor se manifestó para encontrar a una jovencita que, si el Señor no la salva, iba a seguir perdiéndose directo al pecado. Exactamente. Así es, ella iba con rumbo al infierno, mas sin embargo logró ser testigo de la benignidad de nuestro Dios. Esa benignidad que nos guía al arrepentimiento, dice la Biblia. Pero fíjate que hemos estado escuchando y compartiendo en tiempos recientes con distintos hermanos, distintos siervos del Señor, cuán importante es que nosotros tengamos la carga por los que se están perdiendo. Así es. Que nosotros pensemos, gente como Betsy va encaminada al infierno y necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios, la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, de muerte a vida. Así es. Que tengamos esa carga para poder compartir con ellos. Pero ¿podrían dar un ejemplo más? Si podemos todavía ver un ejemplo más y después pasamos a otro punto. Claro que sí. También encontramos en la Biblia la historia de Zaqueo. En Lucas 19, encontramos... Lucas 19. Ahí encontramos a Jesús entrando en Jericó. Él iba pasando por ese lugar y ahí se encontraba este hombre, Zaqueo, un jefe de los publicanos y rico. Ahora, él también tuvo interés, él como que le despertaba curiosidad, se sentía interesado por conocer a Cristo. Así es. Ahora, este jefe de los recaudadores de impuestos, bueno, para empezar, los israelitas los aborrecían, pues en su mayoría eran corruptos y además trabajaban al servicio de Roma. Podemos decir, no sé, imaginarnos a alguien corrupto. En realidad a ninguno no cuesta mucho imaginarlos. A ninguno nos gusta una persona así. No. En realidad son personas a las cuales uno rechaza, y así era Zaqueo. O sea, una persona en autoridad que, aprovechando de eso, cae en la corrupción, ¿verdad? Así es. Pero él tuvo un encuentro con Dios. Dice aquí en Lucas 19, en el versículo, del versículo 1, si leemos hasta el 8. Del 1 al 8. Sí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Y en el versículo 9 el Señor Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. O sea, hoy ha tenido un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Así es, y conoció la salvación de nuestro Dios. Ese fue el caso de la vida de Zaqueo. Ay, hermano, que los oyentes de este programa, ya sea ahorita en vivo o cuando se suba a internet, que haya personas que cobren esperanza. Amén. Estando yo en las circunstancias peores que pueda estar, Amén. pero hay esperanza de salvación. Amén. Volvemos en Amén. un momentito. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Para terminar, hermanos, yo quería contarles que hace unos días estaba escuchando un programa de Eleva tu Visión de historia de los himnos, y ahí se hablaba precisamente del himno Sublime Gracia, que fue compuesto por un gran hombre de Dios llamado John Newton. Pero creo que la historia de este hombre también casa exactamente con lo que han estado compartiendo ustedes. Gabriel, ¿podrías tú contarnos algo acerca de esa experiencia de John Newton? Claro que sí, hermano. Su biografía dice que, bueno, la madre de John Newton era una mujer cristiana que amaba mucho a Dios. Y esta mujer estaba muy enferma. Y ella, al saber que la enfermedad que la aquejaba pronto iba a acabar con su vida, decidió enseñar a su hijo a conocer la Biblia a muy temprana edad. Su biografía dice que John aprendió a leer la Biblia en las piernas de su madre cuando apenas tenía 4 años. Cuando ella murió, su hijo John tenía apenas 7 años,
quedando él a la deriva en un ambiente lleno de pecado y de crueldad. Llegó a ser capitán de su propio barco en el cual comerciaba con esclavos. En una ocasión, estando ebrio, él cayó a la mar y su tripulación, un miembro de su tripulación, para rescatarlo, le encajó un arpón y de esta manera lo trajo una vez más hacia el barco. Y desde esa ocasión John Newton quedó cojeando. Su vida cada vez iba más y más cayendo en las garras del pecado. Aún así, todos los miembros de su tripulación lo aborrecían. Y en una ocasión, su barco se vio azotado por una fuerte tormenta. Él y su tripulación estaban en peligro de muerte. Entonces John Newton clamó al Dios que conoció cuando era pequeño y Dios le respondió salvándolo milagrosamente. Desde ese momento él tuvo un encuentro genuino con el Señor. Amén. Él, como usted dice, fue el hombre que escribió ese himno tan precioso, sublime, gracia. Y creo que todos los creyentes, todos los que hemos tenido un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, podríamos componer ese himno y decir: nos identificamos. Sublime gracia de Amén. Nuestro Dios que Así salvó a un infeliz como yo. Así Amén. es. Amén. Elizabeth, yo sé que muchos oyentes van a querer encontrarse con el Señor a partir de este programa. ¿Podrías hacer una oración para concluir y pedir la gracia de Dios para que se encuentre con cada uno de nosotros, por favor? Amén. Sí, Señor, gracias, Señor, porque tu benignidad, Señor, aún en este tiempo se sigue moviendo, Señor. Y te rogamos, Señor, que tu benignidad se mueva en esos corazones. No importa si son niños cristianos, no importa si son mujeres de mala reputación, Señor. Quizás son ovejas extraviadas, jóvenes que de pequeños te conocieron, pero que se han alejado, Señor. Por favor, te suplicamos que tu benignidad se mueva en esos corazones, Señor, para que ellos puedan tener un encuentro genuino contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, muchas gracias, y que podamos decirle a cualquier perdido que escuche este programa, si escucha un perdido este programa hoy, que a partir de este programa ya no esté perdido nunca Amén. más. Amén. Dios Amén. les bendiga. Gracias, Señor. Gracias, hermano. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.